Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Hoy Uchi Lora no nos acompaña, se está recuperando de un procedimiento exitoso en un ojo, pero no puede exponerse a la luz por un par de días. Así que el próximo sábado ya estará aquí con todos nosotros. Pero muchos temas a tratar en el día de hoy. Tenemos que hablar sobre el Código Penal y la discriminación. Por supuesto, tenemos que hablar también sobre la Operación Medusa, todo lo que ha ocurrido alrededor de este caso en el que está encartado el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la carta que le mandó Alicia Ortega, la solicitud de medida de coerción, lo que dijeron los fiscales Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, los abogados, todo lo que se ha estado manejando alrededor de este caso en nuestro país, pero también las medidas de desescalada que ha anunciado el gobierno esta semana. Y por supuesto, el magnicidio, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, las personas que han sido capturadas y todo lo que se sabe hasta este momento. Esos son los temas de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Bueno, empezamos el programa con el tema del Código Penal y todas las protestas que se han generado esta semana, específicamente por cómo en la última sesión en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el código, fueron sacados de ese proyecto de los artículos donde se mencionaba la orientación sexual como motivo de discriminación o como agravante para algunos crímenes, cómo se recogió de todos esos artículos el término de orientación sexual y se sacó del código. Pero además, y para ponerle la tapa al pomo, también ese artículo que fue incluido a último momento, ese párrafo que dice así: no habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales, que sería una forma de legalizar la discriminación en República Dominicana simplemente alegando una objeción de conciencia religiosa o ética e incluso por requisitos institucionales, que cualquier empresa se puede inventar un requisito con el cual pueda discriminar a los dominicanos. Y en su afán de excluir a una comunidad de personas, este grupo de diputados no se da cuenta que han establecido un párrafo con el cual se les puede discriminar incluso a ellos mismos, a cualquiera en nuestro país. Por supuesto, esto levantó el rechazo, la protesta de la comunidad LGBTIQ en República Dominicana. Vamos a ver las protestas frente al Congreso Nacional. Las personas que transgreden los roles tradicionales de género en la sociedad los excluyen de los espacios, los discriminan, los padres, los cuidadores, en algunas ocasiones expulsan a sus hijas y a sus hijos de sus hogares. Y no solamente frente al Congreso, también se manifestaron en Santiago para exigir que se rectifique en el proyecto de Código Penal, que no se castigue la discriminación por motivo de orientación sexual. Vamos a ver las manifestaciones en Santiago. Que sea reestructurado y que vuelva otra vez a ponerse la penalización de la discriminación por orientación sexual. Ahora el Código Penal está en el Senado y una cosa extraña sucedió también esta semana, y es que el presidente de la Cámara de Senadores creó una comisión especial para el conocimiento del Código Penal, cuando esto habría sido materia de la Comisión de Justicia. De hecho, se quejó de alguna forma el senador Antonio Taveras, quien es la persona que preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, y evidentemente se le quitó a esa comisión la responsabilidad de elaborar el informe para el Pleno sobre el Código Penal. Se ha creado otra encabezada por el senador Santiago Zorrilla, aunque en esa misma comisión también está el senador Antonio Taveras. Hay que ver qué hará ahora entonces la Cámara de Senadores con este proyecto que no solamente excluye las tres causales, el tema del aborto en el Código Penal, sino también que institucionaliza la discriminación en nuestro país. Ya veremos cuál será el informe que rendirá esa comisión y estaremos muy atentos, por supuesto. Pero vamos a hacer ahora una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre la desescalada de las medidas
por el COVID-19 en República Dominicana, en específico el toque de queda y los permisos para el expendio de bebidas alcohólicas que fue anunciado esta semana por el gobierno. Ya volvemos. Esta misma semana. Bueno, señores, los días previos al anuncio que hizo el gobierno, hubo una presión importante de sectores comerciales, sobre todo los sectores nocturnos, de entretenimiento, bares, restaurantes, todos los negocios que abren en las noches y que se han visto afectados por el toque de queda. Hay que recordar que tenemos toque de queda en República Dominicana desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, que el único momento en que no tuvimos esta medida fue cuando se levantó por unas 2 semanas previo al proceso electoral y durante las elecciones, pero salvo esas 2 o 3 semanas hemos tenido toque de queda durante todo el último año y medio. Se había anunciado incluso una manifestación, una marcha en la Plaza de la Bandera para protestar contra las medidas restrictivas contra el COVID-19. Y bueno, el presidente tuvo una expresión previo al anuncio oficial de que el primero que estaba harto del toque de queda era él. Vamos a escuchar. El que está más cansado, el que está más harto del toque de queda soy yo y el gobierno. ¿Qué gana el gobierno con tener un toque de queda? Por Dios. Díganme ustedes, ¿qué gana? Menos empleo, menos impuestos. Esa es la situación. Ahora, aquí tenemos un balance, aquí tenemos los médicos que nos dicen hay que cerrar, y los empresarios que nos dicen hay que abrir. Y nosotros entonces tenemos un balance en esa parte. Pero los que están más cansados, en mi casa me protestan todos los días mis hijas. Todos los días tengo yo, la protesta la tengo yo todos los días en mi casa con 3 mujeres. Entonces, el pasado miércoles, el gobierno hizo el anuncio sobre cómo estaba planificando hacer esa desescalada de las medidas. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Luis Abinader. Les quiero informar de que vamos a iniciar una desescalada que nos conduzca a terminar con el odioso toque de queda que ha sido necesario hasta ahora y recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales, pero del que estamos ya todos cansados. Y que gracias al éxito de las medidas contra la pandemia, podremos comenzar ya a ir dejando atrás. Lo haremos por fases. La primera fase comenzará hoy y tendrá una semana de duración. El toque de queda será a las 10 de la noche durante la semana y a las 7 de la noche el sábado y el domingo, con 2 horas de libre tránsito. La segunda fase comenzará el próximo miércoles 14, cuando el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 de la noche sábado y domingo, con 2 horas de libre tránsito. Y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. Esto quiere decir que durante este mes de julio, cada semana, se irá flexibilizando un poco más el tema del toque de queda y el anuncio final de que aquellas provincias que lleguen a un 70% de personas vacunadas con las 2 dosis, entonces allí se quitaría por completo. Claro que esto tiene reacciones de parte del Colegio Médico Dominicano. Su presidente, Waldo Ariel Suero, calificó como abrupta esta desescalada del horario del toque de queda y dijo que estas medidas tomadas para esa desescalada, donde los contagios siguen aumentando, terminando el 21 de este mes, que es todo muy rápido, y consideró que no están dadas las condiciones para levantar el toque de queda. Bueno, realmente no están en aumento los casos, ha habido una disminución paulatina de la positividad desde hace unos cuantos días, también ha bajado la ocupación de unidades de cuidados intensivos, ya está remitiendo esta tercera ola que vivimos en el país, pero evidentemente los médicos siempre van a quejarse de que se flexibilicen las medidas. Hay que tratar de poner las cosas en un balance porque está el tema económico, cómo se afecta todos estos negocios y está la salud de los dominicanos. Yo creo que esto va a ser un apretar y flojar cuando la situación lo amerite. Tuvimos una situación
complicada durante todo el mes de junio, finales de mayo, casi todo el mes de junio, con las unidades de cuidados intensivos prácticamente a tope, y evidentemente se justificaba que se apretara el tema del toque de queda y las demás medidas. Ahora que ha empezado a disminuir, pues entonces flojar. Y ya veremos cómo responde el pueblo dominicano, porque aquí va a ser muy importante la disciplina con que nos comportemos todos. Y segundo, y lo más importante de todos, el tema de la vacunación. Todavía falta mucha gente por aplicarse la primera dosis de la vacuna. Yo diría que cerca de un 40%, por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, de la población todavía no se ha puesto la primera dosis. Vamos a ver ese cuadro que publicaron las autoridades hace algunos días ya, debe estar un poquito más alto de ahí, donde se ve que es la Altagracia, la provincia que estaría más cercana a alcanzar esa meta del 70% de su población vacunada. Por lo tanto, los esfuerzos son con todos aquellos que todavía no se han puesto su primera dosis, que acudan a ponérsela. Por otro lado, hay otro tema que también tiene que ver con las medidas restrictivas. Una de las que ha impactado más al país desde el principio de la pandemia fue el cierre de las clases presenciales, que ha afectado a todos los niños del país. Bueno, pues esta semana se hizo un anuncio de que el próximo año escolar será completamente presencial. Vamos a ver. Felicito a todo el personal del MINER por la planificación que tienen para iniciar en septiembre el año escolar de manera presencial. Esto es importante, no se puede seguir sacrificando más la educación de los niños, y ya habrá que ver cuando se haga un balance de qué realmente es lo que han aprendido nuestros hijos durante este último año, qué tanto ha sido el impacto de la educación a distancia por un año escolar completo, bueno, más de un año escolar, empezamos en marzo del año pasado, y cómo eso va a influir en todos los niveles educativos de la República Dominicana, en la deserción escolar. Así que es una buena noticia que el gobierno ya haya dejado claro que el próximo año escolar será presencial. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, las personas que han sido capturadas, el clima político y todo lo relacionado al magnicidio. Ya volvemos. Esta misma semana. Sin duda, una de las noticias más impactantes, importantes de esta semana y que más repercusiones tiene para nuestro país y obviamente para el vecino Haití es el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cuando un grupo de hombres armados penetró en su casa, lo asesinó, hirió de gravedad a su esposa, y a partir de ese momento todos los hechos que se han ido desarrollando, toda la comunidad internacional, presidentes de todo el mundo condenaron el hecho, incluyendo el presidente Luis Abinader. Vamos a ver. Esta madrugada recibimos consternados la noticia del terrible asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en una repudiable acción contra el sistema democrático, la estabilidad y la paz en nuestro país vecino, que ha dejado además herida de gravedad a la primera dama Martine Moïse, que esperamos tenga una pronta recuperación. Como presidente de la República Dominicana, quiero condenar enérgicamente este magnicidio y solidarizarme con el pueblo haitiano, al que deseo toda la entereza para afrontar esta difícil situación. Y ante el temor de la inestabilidad que puede causar un hecho tan grave en Haití, se tomaron medidas en República Dominicana para el reforzamiento de la frontera. Vamos a ver cuáles fueron esas medidas iniciales que anunció el gobierno en esa operación Gavión, en el que adoptamos varias medidas que incluyen el cierre de nuestra frontera con Haití para garantizar la integridad y seguridad de ambas naciones. La grave situación de ese país y sus consecuencias en la República Dominicana representan uno de los problemas que como gobierno hemos tenido que abordar durante estos casi 12 meses. Por supuesto, alrededor de este hecho hay muchas circunstancias que deben ser explicadas y que no sabemos ni siquiera si llegaremos a saber alguna vez a ciencia cierta quién estuvo detrás del asesinato del presidente,
Jovenel Moïse, pero la policía haitiana capturó a más de una docena de personas entre el mismo día del asesinato, en la tarde de ese día y al día siguiente también. El jefe de la policía haitiana declaró que habían arrestado a 15 colombianos y a 2 estadounidenses de origen haitianos. Dijo él que 3 de los colombianos murieron y que otros 8 están prófugos. Dijo que también la policía había ultimado a 4 sospechosos. No explicó la discrepancia en las cifras porque dijo primero que eran 15, después que habían unos 26 involucrados, que se recuperaron armas, materiales utilizados por los atacantes y que, bueno, van a seguir a la persecución y la caza de los demás involucrados y que van a fortalecer sus técnicas de investigación. Estuvieron circulando videos de la captura de varios de los supuestos involucrados, algunos por multitudes que los entregaron a las autoridades. Pero se han sabido otros detalles, como por ejemplo, que al menos 4 de los colombianos señalados como participantes en el asesinato del presidente Jovenel Moïse habrían estado en República Dominicana un mes antes, que habrían llegado por Punta Cana en el mes de junio, que hicieron incluso turismo aquí en nuestro país y han circulado fotografías de ellos compartiendo en la zona colonial y otros espacios en la Avenida del Puerto, y que luego habrían entrado a Haití por el puesto de Carrizal y que habrían estado durante varios días planificando este atentado. El presidente de Colombia ha ofrecido su ayuda a las agencias haitianas para tratar de esclarecer el hecho, dado que están involucrados varios nacionales de ese país, supuestamente, porque nada es concluyente hasta este momento. Y por supuesto, la primera dama va a ser una pieza importante en esta investigación, porque aunque ella fue herida y ha estado crítica, pues ha recibido las atenciones médicas, fue llevada a la Florida y sin duda alguna los organismos de investigación norteamericanos van a interrogar a la primera dama. Incluso han trascendido algunos de los nombres de los colombianos y estadounidenses que fueron detenidos en Haití por el magnicidio. Medios colombianos han confirmado que se trata de ex militares, como por ejemplo la cadena Caracol. Vamos a ver la nota sobre algunos de los involucrados. Entre este grupo de hombres están los 4 colombianos que estarían implicados en el magnicidio del presidente Moïse, perpetrado la madrugada de ayer en su residencia. Sus identidades fueron reveladas por el Ministerio de las Elecciones, Matías Pierre, quien habló con nuestro canal aliado CBS. Ellos serían Alejandro Giraldo Zapata, John Jairo Ramírez Gómez, Víctor Albeiro Piñera Cardona, Manuel Antonio Grosso Guarín o Mauricio Grosso Guarín. Sin embargo, la agencia Reuters, citando al jefe de la policía, habla de 26 colombianos identificados que habrían participado del ataque. Entre los detenidos hay 2 ciudadanos haitianos nacionalizados estadounidenses, James Solages, residente en Miami, y Joseph Vincent, quien reside en Fort Lauderdale. 6 de los asaltantes están en manos de la policía y se recuperaron 5 autos. Lamentablemente, la población quemó 3 de ellos. Aprovecho esta oportunidad para pedir calma. Las autoridades además aseguran haber dado de baja a 4 responsables del magnicidio en un feroz tiroteo que se prolongó hasta altas horas de la noche. Puerto Príncipe es un hervidero de tensiones. Ciudadanos enfurecidos llegaron esta tarde a la estación de policía donde se encontraban detenidos los sospechosos y a la casa donde se habían refugiado. Es anormal pagar a extranjeros para asesinar al presidente de su país. Es un crimen internacional con la participación cómplice de los malditos ricos del país. Las autoridades ahora aseguran están tras los autores intelectuales del asesinato de Jovenel Moïse y de haber herido a su esposa, quien recibe atención en Miami. El Departamento de Estado de Estados Unidos se comprometió a prestar la ayuda necesaria para esclarecer los hechos que tienen a la empobrecida nación en una intensa turbulencia política y social. Toda esta situación ha traído también un tema de vacío político en Haití, donde había una gran incertidumbre sobre quién asumiría el gobierno, cosa que finalmente ha hecho el ex primer ministro Claude Joseph.
aunque ya no era él el primer ministro, porque días antes de la muerte de Jovenel Moïse, él había designado a Ariel Henry como primer ministro, pero este no se había llegado a posesionar. Y en el momento del asesinato, quien toma las riendas, quien declara el estado de sitio y toma una serie de decisiones, es el anterior primer ministro, Joseph Claudet. Y en ese sentido, ninguno de los dos de manera constitucional tenía el aval para erigirse como cabeza de gobierno. Pero la situación política de Haití es de locura desde hace más de un año, porque desde hace más de un año, desde enero del 2020, en Haití no hay parlamento. Ellos cumplieron su periodo y no se instaló otro, no se realizaron elecciones para nuevos legisladores, y eso se suponía que iba a ocurrir ahora en el mes de septiembre, que eran unas elecciones que estaba organizando el exmandatario y que ya de por sí tenía muy poca credibilidad ese proceso. Él también quería hacer un referéndum para cambios constitucionales. Y hay que recordar el clima de rechazo que había en Haití hacia Jovenel Moïse antes de su asesinato. Protestas multitudinarias en todo Haití, pero específicamente en Puerto Príncipe, rechazo a la ola de violencia que se había desatado por cómo bandas criminales habían tomado el control de los principales barrios y calles de Puerto Príncipe, y se quejaban y denunciaba la oposición que eso era con el apoyo del gobierno del presidente Jovenel Moïse. Estaba la población muy irritada en contra del gobierno, también por los casos de corrupción. Recuerden ustedes las grandes manifestaciones de febrero del año pasado que involucraban el tema de malversación de los fondos de Petrocaribe. Todo eso estaba conjugado en el clima político haitiano de un presidente al que la mayoría de los sectores de su país ya le habían retirado el apoyo. Incluso los Estados Unidos también habían en cierta forma criticado el gobierno de Jovenel Moïse, y la salida que se veía era esa celebración de las elecciones que estaban pendientes para septiembre. Ahora, evidentemente, la persona que queda al mando después de que le diera, digamos, su beneplácito, su visto bueno a la Organización de las Naciones Unidas, es Claude Joseph. Helen Lalim, que es la representante de las Naciones Unidas en Haití, reconoció la legitimidad de Claude Joseph como primer ministro y elogió incluso su disposición de celebrar elecciones para el próximo septiembre. O sea que Ariel Henry realmente tiene difícil que pueda llegar a asumir esa posición en la que fue designado, pero para la cual no había nadie que lo ratificara, no había parlamento y ahora tampoco presidente. La verdad es que la situación de Haití es muy complicada. Ojalá ese proceso electoral se pueda realizar para que esto encuentre una salida por la vía democrática. Todavía no sabemos quién o quiénes ordenaron el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Operación Medusa. Esta misma semana. Y bueno, señores, de este lado de la frontera también un clima caldeado y muchas informaciones por el tema de la Operación Medusa, la imputación al ex procurador Jean Alain Rodríguez, a sus colaboradores más cercanos en la pasada administración y empresarios también. Estaba todo el clima de que se acercaba el conocimiento de la medida de coerción, lo cual empezó el pasado jueves. La jueza Kenia Romero estableció un cronograma de trabajo en el que le tocaba el jueves presentar su medida de coerción al Ministerio Público, viernes libre y hoy sábado entonces el proceso para que los abogados de la defensa presentaran sus argumentos y ella decidir sobre esta medida de coerción. Pero durante toda la semana hubo varias intervenciones, estrategias mediáticas, y vamos a empezar por estas declaraciones del abogado de Jean Alain Rodríguez, Gustavo Biaggi, quien habló sobre el trato diferenciado que deberían tener algunos ciudadanos
con respecto a las medidas de coerción. Hay cartas que le mandaron al magistrado, a Jean Alain Rodríguez a su casa, coronas de flores negras. ¿Cómo va a ser? Notas funerarias, y él en este periodo de tiempo. Entonces esa situación hace sentir que una cárcel, como pasó con aquel narcotraficante Florian, que en la cárcel falleció. Bueno, ahí diferimos del abogado de Jean Alain Rodríguez. Las leyes tienen que aplicar igual para todo el mundo. Y fíjense ustedes cómo están en prisión los encartados por la Operación Coral, que decían que se iba a acabar el mundo, que no podían estar en una cárcel ordinaria, que había mucha gente que podía querer hacerles daño en prisión, y no ha pasado absolutamente nada. Así que yo considero que el trato debe ser igual que a cualquier otro ciudadano que esté enfrentando la justicia. Pero cuando hablaba de estrategias mediáticas, han pasado muchas cosas también esta semana, como esa carta que le envió Jean Alain Rodríguez a la periodista Alicia Ortega, en el que se contradice en algunos puntos. Por ejemplo, él dice que todo esto es una persecución implacable, que es una consecuencia de aquel desafortunado incidente en el Consejo Nacional de la Magistratura con la ex jueza y hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Le atribuye a ese incidente en el Consejo Nacional de la Magistratura lo que está sucediendo, que además me parece hasta una falta de respeto decirle incidente a eso, como si fuera que él le habló mal a la magistrada y eso fue lo que sucedió. No, ahí pasaron muchas cosas graves. El ex procurador utilizó una carta anónima para interpelar a la magistrada Miriam Germán Brito con informaciones falsas dentro de esa carta anónima, atribuyéndole a ella poseer villas lujosas, que no era cierto. Incluso una situación en la que quedó demostrado que hubo espionaje telefónico a la ex jueza, porque ella misma pidió una certificación a la telefónica en la que se confirmó que su número telefónico había sido intervenido, con una orden de un juez al que le dieron un nombre falso para intervenirle el teléfono a la magistrada, y todo eso se hizo para sacarla de la Suprema Corte de Justicia, y la sacaron. Entonces decirle incidente es como que yo choqué contigo y no te pedí excusas. No, eso fue mucho más allá, fue mucho más grave de ahí. Y bueno, entonces dice en esa carta el ex procurador que todo es resultado de eso, pero entonces inmediatamente después dice que es evidente que este proceso ha sido contaminado por presiones de terceros ajenos al Ministerio Público, ni tampoco del Poder Ejecutivo. Entonces vamos a ver, que se ponga claro. ¿Él cree que es una persecución por lo que él hizo en el Consejo de la Magistratura? ¿O él cree que son terceros ajenos al Ministerio Público? Que elija una de las dos, porque la verdad es que para el pueblo dominicano es muy cuesta arriba primero creer que doña Miriam va a coger presión de algún tercero. Segundo, ella misma se ha inhibido del caso. Ella misma no está participando de esta investigación contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y eso no es lo que se va a discutir. Eso no es lo que se ha estado discutiendo desde el jueves en el tribunal. Lo que ha presentado el Ministerio Público es una medida de coerción donde se señalan una serie de hechos, 19 en total, que ninguno de ellos es lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura, ni el concurso de fiscales, ni ninguna otra desavenencia que haya podido tener el ex procurador con ninguno de ellos. No, son hechos puntuales, hechos como sobrevaluaciones, hechos como uso de recursos de la Procuraduría para un movimiento político, hechos como desaparición de productos de los almacenes y de darle entrada a productos que nunca llegaron, imputaciones como desaparición de datos, triturado sistemático de datos de la Procuraduría General de la República, uso de recursos incluso en propiedades privadas del procurador, cheques que fueron emitidos pocos días antes del procurador salir, o por lo menos que fueron gestionados pocos días antes del procurador salir,
que incluyen hasta el uso de las instalaciones de la Procuraduría General de la República para envasados de ron para la campaña, uso de bienes incautados en su movimiento político, y que incluye también una investigación a la construcción de la cárcel de la Victoria, de la Nueva Victoria, que estuvo también a cargo de la anterior administración de la Procuraduría General de la República. Y se me están quedando algunas de las imputaciones. A ellos les imputan varios hechos: asociación de malhechores, lavado de activos, coalición de funcionarios, una serie de delitos, que es a esos delitos a los que ellos tienen que responder en el tribunal. No es a que si hay un chisme o no hay un chisme, no, es a hechos puntuales, hechos puntuales. Entonces, bueno, no fue solamente Jean Alain Rodríguez el que hizo uso de los medios, también Miguel José de Moya, quien fue asesor en comunicaciones del ex procurador, dejó grabado un video en el que le decía a doña Miriam Germán que él no sabía que le iban a hacer eso en el Consejo Nacional de la Magistratura, que él se indignó, igual que lo hizo todo el mundo ante esa agresión, y dijo que él al procurador no lo une nada, ni vínculos afectivos, ni lealtad. Y bueno, otro uso de los medios de comunicación. También Jean Alain dijo que iba a estar dando sus estrategias a través de su defensa, a través de las redes sociales, y vemos como una estrategia encaminada a responder algo que no es lo que se está preguntando. Porque lo que está contenido en esa medida de coerción son delitos, y a los que hay que responder es a los delitos puntuales que están allí señalados. En el caso del señor Miguel de Moya, esos talleres contratados, pagados y, según el expediente, no impartidos. No impartido. Entonces a eso es que hay que responder. Hubo una licitación, ¿cómo usted ganó eso? ¿No? Y si cobró por ese servicio, ¿por qué no fueron realizados los talleres? Igual que al procurador, que tiene que, y a todos los demás imputados, al que está prófugo, a los demás que están encartados. Y bueno, la audiencia tuvo que realizarse a puertas cerradas, porque los abogados de la defensa de los imputados se opusieron a que fuera pública. Eso a pesar de que Jean Alain Rodríguez había dicho que él quería que fueran públicas. Y vamos a ver algunas de las declaraciones que dio el Ministerio Público. Esto fue previo a la audiencia, el PEPCA, cuando dijo que ya estaba listo para presentar todas las evidencias y pruebas que tenía en el caso Operación Medusa. Operación Medusa, igual como en los casos que está construyendo el Ministerio Público, es un proceso blindado. Y en este caso hemos depositado 5.800 páginas de evidencia que hacen fe de lo que estamos afirmando en este caso. Tenemos una vez más un caso blindado y estamos listos, estamos en condiciones óptimas para conocer la medida de coerción el día de mañana. Y el jueves, después de un día entero de audiencia a puertas cerradas, donde el Ministerio Público presentó su medida de coerción, pues al final de la noche hubo declaraciones de Wilson Camacho y de los abogados de los imputados. Vamos a escuchar. Que una vez más nuestro caso está blindado y que la defensa, con esa cantidad de pruebas que hemos presentado, no tiene oportunidad en este caso y deberá acogerse en consecuencia la solicitud que ha hecho el Ministerio Público. Es tan evidente que la prueba que ha presentado el Ministerio Público es más que suficiente, que la defensa hoy reiteró e intentó que el tribunal le diera nuevos plazos para seguir estudiando la evidencia del Ministerio Público, pero el Ministerio Público se opuso y esto le fue negado y, en consecuencia, se conoció la audiencia y el Ministerio Público pudo presentar sus hechos. Nosotros le recomendamos responsablemente que tuviera el cuidado y él aceptó con ese regañadiente, pero nosotros no llegamos a exponer ese punto. Hubo uno de los imputados que dijo: yo por mi privacidad necesito que se haga puerta cerrada. Evidentemente todos nos quedamos queriendo ser testigos de lo que se ha dicho en estos 2 días de audiencia en el conocimiento de medida de coerción de la Operación Coral, pero calma, no hay problema, es solo durante este proceso de la coerción donde las audiencias no necesariamente tienen que ser públicas. Inmediatamente inicie el juicio de fondo,
todo es público, oral y contradictorio. Y aunque no se televisen, nos vamos a enterar de lo que allí pasó. Así que, señores, seguimos atentos, por supuesto, a todo lo que va a ocurrir en esta operación Medusa, incluso si pueden haber otros nuevos imputados. Hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado, como les dije al principio, estará Uchi Lora ya con todos nosotros, recuperado de su operación del ojo, y les deseamos que tengan todos un feliz resto del fin de semana.